Nuestra historia empieza en las aguas del Mar Negro, que a mediados del siglo XIV representaba las puertas de Europa. En sus costas del norte se alzaba la ciudad de Cafa, un enclave del gobierno genovés que se convirtió en uno de los principales puertos y centros administrativos de Europa, al monopolizar el comercio del área del Mar Negro y, por tanto, con el lejano Oriente. Desde hacía décadas las relaciones diplomáticas entre Génova y el Imperio Mongol, que en su día había sido el mayor imperio de la historia de la humanidad, eran tensas. Las disputas comerciales y los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes hacen que el gobierno genovés no cumpla con los acuerdos que a finales del siglo XIII había establecido con el Khan de la Horda de Oro. Toda esta complicada situación política condujo al imperio mongol, movido por las ansias de venganza y el resentimiento de presenciar su propio declive, a expulsar a los occidentales de lo que ellos consideraban todavía sus tierras. Iban a tomar el Mar Negro, costara lo que costara. Y quien fuera el líder mongol en aquellos tiempos, el despiadado Khan de la Horda de Oro, Jani Bek, comandó una enorme fuerza militar para tomar la ciudad de Cafa y, como él esperaba, derrumbar los cimientos de Europa. Sin embargo, había rumores de un mal acechando desde las profundidades de su imperio. Un mal que había nacido entre los bosques de Asia y que estaba aniquilando a pueblos y ciudades de todo el continente asiático. Jani Bek recibió noticias de que a lo largo y ancho del imperio estaban apareciendo brotes de una extraña enfermedad que, según decían, provocaba la muerte de todo aquel que era víctima de ella entre el más insoportable dolor y agonía. Simples leyendas y cuentos oscuros de una sociedad que vivía una época de decadencia, pensó. Él solo tenía una cosa en mente: terminar con el reinado de los europeos y devolver al imperio mongol la gloria que le pertenecía. Y fue así como su ejército atravesó Asia hasta llegar a las puertas de Europa, en aquellas oscuras aguas del Mar Negro. Jani Bek estableció un campamento para sus tropas desde el cual iban a planificar el ataque a la ciudad genovesa. Los europeos no tenían nada que hacer contra la furia de la Horda de Oro, pero en cuestión de días, todo se torció. Las leyendas de los campesinos mongoles eran ciertas. Ese mal oscuro golpeó a las tropas mongoles y sin ninguna explicación, uno tras otro, cientos de soldados caían enfermos de una patología que nadie en esos campamentos comprendía. Con un ejército mermado y con una epidemia que parecía no tener freno, los oficiales pidieron a Jani Bek que retirara a las tropas, que se rindiera y que regresaran tiempo después con un nuevo ejército. Pero el Khan no quiso escuchar nada de eso. Él quería hacer caer a Occidente, pasara lo que pasara. Y fue así como en otoño de 1346 tuvo lugar el asedio a Cafa, donde tomó una decisión que iba a cambiar para siempre la historia de la humanidad. Vio en esa maldición que había azotado a sus tropas una forma de hacer caer el imperio europeo. Cargó en las catapultas los cadáveres de aquellos que habían fallecido por la enfermedad y los lanzó dentro de las murallas de Cafa, con la esperanza de introducir en la ciudad una maldición que hiciera tambalear su hegemonía. Los genoveses, aterrorizados por esa macabra visión, lanzaron inmediatamente los cuerpos de los muertos al Mar Negro. Pero ya era demasiado tarde. Esa maldición había atravesado las puertas de Europa. Días después del asedio a Cafa y con la retirada de las tropas mongoles, muchos en la ciudad genovesa empiezan a hablar de cómo esos muertos han introducido en sus muros un mal que va a consumirlos, y como si de un presagio de cómo la oscuridad se empezaba a cernir sobre Europa se tratara, comenzaron a aparecer los primeros casos. Sin previo aviso, muchas personas caían enfermas, sufriendo fiebres altas, convulsiones, náuseas y alucinaciones, hasta que unos días después aparecían unas extrañas y dolorosas protuberancias en la piel de color oscuro que podían adquirir grandes tamaños. Y sin nada que hacer, sin ninguna cura conocida, esas personas morían a los pocos días. El mal había entrado a Europa, y aterrorizados muchos decidieron abandonar esa ciudad que parecía estar siendo abandonada de la mano de Dios y víctima de la magia negra. Y siendo el corazón del comercio en el Mar Negro, decenas de barcos huyeron de Cafa en dirección a otros puertos europeos sin saber que lo único que estaban haciendo era desencadenar una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad.
Aquellos barcos estaban trasladando la maldición al resto del continente. Los soldados y marineros enfermos, por miedo a lo que podían hacer con ellos, ocultaban los indicios de la maldición, a la espera de encontrar refugio en las ciudades donde desembarcaran. Y a principios del año 1347 los navíos genoveses alcanzaron las costas de muchas ciudades del Mediterráneo. En todas estas poblaciones se desataban epidemias de una enfermedad inconcebiblemente violenta. Las muertes se contaban en centenares e incluso en miles. No había forma de contener ese mal. Ningún médico entendía lo que estaba sucediendo. Cada día miles de personas fallecían en las calles víctimas de una enfermedad cuyos signos no aparecían en ningún tratado de medicina antigua. Ciudades enteras fueron arrasadas, llegando a hacer desaparecer a más de la mitad de la población. Pero en un mundo tan lejos todavía de la globalización, muchos países eran ajenos al mal que se estaba despertando en el Mediterráneo. Aún así, todo era cuestión de tiempo. Expandiéndose a través de las rutas comerciales marítimas y terrestres, la maldición se extendió por toda Europa. Una Europa que se encontraba bajo una enorme inestabilidad política a causa del estallido de la que sería conocida como la Guerra de los 100 Años, el conflicto bélico más longevo que ha conocido el continente en toda su historia. Un enfrentamiento entre los reinos de Francia e Inglaterra en disputa por resolver quién controlaría las tierras de los monarcas ingleses en territorio francés, tras la llegada al trono de Enrique II. Esta guerra devastó la política y economía europea que, tras vivir un auge el anterior siglo, estaba sufriendo las consecuencias de este conflicto y de la hambruna asociada a él y a los efectos que la pequeña edad de hielo vivida a inicios de siglo había tenido en las cosechas. Toda la situación era horriblemente perfecta para la diseminación de lo que empezaba a conocerse como la muerte negra. No había ninguna forma de detenerlo. Una a una, prácticamente todas las poblaciones europeas caían. En apenas 6 meses, millones de personas en Europa habían fallecido. Pero aquello era solo el principio de una historia que todavía debía mostrarnos su lado más oscuro. Ha pasado un año desde que la muerte negra empezara su expansión por Europa. Millones de personas han fallecido a causa de esa extraña enfermedad que está aniquilando a la población y cuyo origen es totalmente desconocido. Y en una época donde la medicina moderna todavía no había nacido, los remedios eran ineficaces, caros e incluso peligrosos para los enfermos. Aún así, los médicos sí entendían que debía evitarse el contacto con los infectados y sus posesiones, pues se creía que aquella enfermedad se transmitía por el aire contaminado. Así, asociando su propagación a los aromas de la patología, se protegían con máscaras con forma de pico, cuyo interior llenaban con perfumes y hierbas que purificaban el aire inhalado, y exigieron a los nobles que empezaran a quemar las posesiones de aquellos que fallecían a causa de la enfermedad. Y ante la visión de calles devastadas y fosas comunes repletas de cadáveres, en muchas ciudades no daban abasto para incinerar los cuerpos. Se intentó evitar la inmundicia y se aplicaron medidas de contención de propagación de la enfermedad, pero poco a poco, la sociedad empezaba a sentir que aquel mal solo podía tener un origen. Los científicos e historiadores recurrieron a los archivos del pasado, intentando encontrar respuestas que arrojaran luz a esa muerte negra que estaba haciendo colapsar el mundo. Y ahí, en las bibliotecas más antiguas, dieron con algo. Descubrieron tratados que hablaban de cómo en Asia Central ya se conocía una enfermedad que cursaba de la misma forma desde hacía más de 20.000 años. Y otros libros y documentos antiguos de historiadores griegos detallaban cómo en el año 430 a.C. una pestilencia similar había golpeado y arrasado la ciudad de Atenas. E incluso los archivos donde se detallaba el desarrollo de la plaga de Justiniano, que hizo que el Imperio bizantino perdiera 1/4 de su población entre los años 541 y 767, parecían apelar a ese mismo mal que estaba azotando a Europa y haciendo que todos los países se enfrentaran al apocalipsis. Poco a poco los científicos estaban dando con pistas que seguir, pero no importó, porque llegó un momento en el que, como tantas otras veces en la historia, entró en juego un poder contra el que nadie en aquellos tiempos podía luchar. Era el año 1348. La peste negra, tras meses causando estragos en el reino de Francia, llega a la ciudad de Aviñón,
que por aquel entonces era la residencia del Papa, la voz de Dios en la tierra. Y como era inevitable, la muerte negra llegó al interior de la Catedral de Aviñón, la residencia del Papa Clemente VI. 6 cardenales y más de 90 miembros de la corte papal fueron víctimas de la peste, y el sumo pontífice en una bula papal declaró que la catedral, el corazón de la cristiandad, había sido atacada por Dios. Que la peste negra hubiera matado a los hombres de Dios no era más que la confirmación de que aquella enfermedad que estaba arrasando Europa era un castigo del Creador, y Clemente VI, como embajador del rey Felipe VI ante la corte inglesa, hizo que todo el continente supiera que la muerte negra era la plaga que Dios había enviado a la tierra como un juicio divino para que aquellos que habían vivido en el pecado fueran enviados a las entrañas del infierno. Y en el momento en el que ese mensaje del sumo pontífice llegó a toda Europa, la histeria colectiva se propagó por todo el continente. Ya no solo íbamos a luchar contra la enfermedad, íbamos a luchar contra nosotros mismos y contra la más despiadada crueldad humana. Durante años la Iglesia estimuló ese temor a la peste y alentó a la sociedad a volcarse en la religión para calmar la cólera de Dios. La única forma de librarse de ese mal que estaba rompiendo familias y haciendo desaparecer poblaciones enteras, convirtiéndolas en pueblos fantasma borrados para siempre de la existencia, era vivir según la voluntad del Padre Creador. Y las plegarias, las penitencias y las súplicas a Dios fueron solo el principio del verdadero apocalipsis. Cuando alguien caía enfermo, sus familiares y amigos lo abandonaban, separándose de aquella persona que, como se les decía, era un pecador que había enfurecido a Dios y merecía su castigo. Incluso los padres abandonaban a sus hijos dejándolos a merced de la peste. Y en muchos pueblos aquellas personas que enfermaban eran sacrificadas de las formas más crueles imaginables, ya no para evitar los contagios, sino para apaciguar la ira de Dios. Y ante estas escenas macabras que se repetían por todas las regiones de Europa aparecieron cultos religiosos como los flagelantes, que realizaban procesiones por los pueblos y bosques medievales donde se flagelaban hasta sangrar, creyendo que solo sufriendo como lo había hecho Jesucristo durante su pasión y camino hacia la cruz, iban a encontrar la salvación, una salvación que otros consideraban que solo iban a alcanzar si eliminaban de la tierra a los que ellos consideraban enemigos de Dios. Así empezó una caza de todas aquellas comunidades que profesaban religiones contrarias a la cristiana. Hubo matanzas en pueblos donde se perseguía a aquellos que podían haber enfurecido a Dios, castigando a los que se creía eran los responsables de ese mal que estaba azotando al mundo, chivos expiatorios de ese supuesto contagio moral. Y es que negar al Dios verdadero era lo más peligroso que podía hacerse. Y fue así como en más de 100 ciudades europeas hubo persecuciones contra los judíos, que eran atrapados sin importar su edad e interrogados para que confesaran que habían envenenado el aire y desencadenado la muerte negra. Pero no importaba lo que dijeran, al final siempre eran quemados vivos para que los cristianos pudieran demostrar a Dios cuánto lo querían. Pero los meses y los años seguían pasando y la peste negra continuaba arrasando Europa. Parecía que nada podía calmar la ira de Dios. Y fue entonces cuando muchos desesperanzados o bien quisieron vivir el juicio final deleitándose con los placeres mundanos o sabiendo que el destino de todos se encontraba en el infierno, encontraron una excusa para hacer todo aquel daño que siempre habían querido cometer sobre otros. Aún así, en algunas ciudades empezaron a circular los rumores de que el diablo había llegado a la tierra y que estaba entre nosotros, que los 7 ángeles del juicio final habían descendido de los cielos para anunciar el apocalipsis, que los volcanes estaban liberando un aire contaminado de pecado procedente del infierno, que los cometas que veían en el cielo eran los responsables, o que Dios había enviado a la tierra monstruos y plagas que nos iban a castigar por nuestros pecados. Y fue así como a todo el horror de la peste se le añadieron cultos paganos donde se pedía a deidades que nos protegieran, rituales para invocar a Satanás, creyendo en la existencia de un príncipe de las tinieblas al que podíamos convencer de no aniquilar a la humanidad, y una caza de brujas donde cientos y tal vez miles de mujeres inocentes fueron llevadas a la hoguera para purificar sus almas. Pero nada parecía apaciguar la furia de Dios. 。
6 años después del asedio a Caffa, en Europa había desaparecido ya más de la mitad de la población. Habíamos empezado a aceptar que el día del juicio final había llegado, pero de repente y en esa sociedad devastada, en 1352 los casos de peste negra dejaron de aumentar hasta prácticamente desaparecer. 24 millones de muertes después, habíamos ganado la guerra a la peste negra. Pero la sociedad tenía que volver a reconstruirse. El fin de la peste negra marcó el inicio de una nueva era de la humanidad. La economía medieval sufrió una transformación radical que con el tiempo conduciría al declive y caída del feudalismo. Los supervivientes empezaron a cuestionar la autoridad de la nobleza y a exigir mejores salarios, al tiempo que el arte empezó a mostrar el horror de la muerte, recordándonos que esta iba a ser siempre nuestra compañera. La sociedad se reconstruyó, un nuevo inicio, un momento para mirar hacia adelante, dejando atrás la oscuridad de la Edad Media y buscando en las ideas del humanismo y de la cultura clásica una nueva concepción del hombre y del mundo. Las semillas del Renacimiento estaban germinando y la transición a la Edad Moderna era algo inevitable, una forma de abandonar ese horror del que habíamos sido víctimas y permitir que la humanidad renaciera de sus cenizas. Han pasado más de 500 años desde la que ya en el siglo XIX se conocía como la pandemia de peste bubónica, cuyo número total de víctimas se estimaba ya en entre 75 y 200 millones de personas. Y a pesar del paso de los siglos, la peste negra no ha desaparecido del mundo. Ha seguido causando brotes en distintas regiones, pero continuábamos sin conocer las bases médicas de lo que en su día fue considerada una maldición. Aún así, todo esto cambiaría con la epidemia de peste en Hong Kong de 1894. Alexandre Yersin, médico y bacteriólogo franco-suizo del Instituto Pasteur, fue enviado al país asiático para investigar la naturaleza microbiana de esa patología y, por fin, encontrar al verdadero responsable de la pandemia de peste negra del siglo XIV. Y fue ahí en un pequeño laboratorio donde analizó las bubas de cadáveres infectados de peste para aislar a la que suponían sería la bacteria causante de la enfermedad. Alexandre identificó unos bacilos que habían estado detrás de la pandemia más devastadora de nuestra historia. Aquella bacteria fue bautizada en su honor como Yersinia pestis. Lo que durante tanto tiempo había sido considerado un castigo divino no era más que un ser microscópico que había conseguido detener el mundo. Yersinia pestis era la responsable de la peste, una enfermedad natural de los roedores, siendo las ratas el principal reservorio. Estos animales que con la pequeña edad de hielo previa a la pandemia abandonaron los pastizales y se aventuraron a zonas pobladas en busca de alimento, eran infectados a través de las pulgas, que actuaban como vector de la enfermedad. Las pulgas, chupando la sangre de ratas infectadas, ingerían bacterias de Yersinia pestis, que se multiplicaban en su intestino a la espera de ser transmitidas a otro roedor con la siguiente picadura. Las ratas enfermas morían a causa de la peste y las pulgas buscaban el primer cuerpo de sangre caliente al que aferrarse, que generalmente era el ser humano. Y cuando las personas eran picadas, el bacilo entraba en la circulación sanguínea para, tras un periodo de incubación de unos 5 días, producir los síntomas propios de la enfermedad, con una inflamación de los ganglios linfáticos que daba lugar a esas bubas que causaban temor entre los habitantes de la Europa medieval. Ante la infección, el sistema inmune intenta protegerse, pero al estar los nódulos linfáticos tan afectados, este reacciona de forma desproporcionada. Los vasos sanguíneos empiezan a filtrar fluidos, la presión sanguínea se reduce y, por tanto, la cantidad de nutrientes que llegan a partes vitales del organismo disminuye. El cuerpo entra en choque séptico y la muerte llega a los pocos días por hemorragias internas o ataques al corazón. Un solo microorganismo había sido capaz de exterminar a más de la mitad de la población en Europa y Asia. Pero a pesar de haber comprendido las bases médicas de la peste, todavía existía una incógnita: su origen. Y de nuevo volveríamos a tardar muchos años en dar respuesta a este último y gran misterio. En diciembre de 2021, un equipo interdisciplinar del Instituto Max Planck en Alemania inició un estudio en el que iban a rastrear la evolución de la peste negra hasta su origen, aquel lugar desde el que empezó a expandirse la pandemia.
Los científicos encontraron evidencias de una epidemia de pestilencia que tuvo lugar entre 1338 y 1339 al nordeste de lo que actualmente es Kirguistán, un país en Asia Central. Las fechas hacían sospechar que esa pequeña región pudo haber sido la cuna de la peste negra. Así analizaron los esqueletos de los muertos en el pueblo del lago y descubrieron que no solo había trazas de ADN humano, sino también bacteriano. El equipo empezaba a sentirse muy cerca de poner fin a ese misterio que durante siglos nos había acompañado. Compararon los restos genéticos encontrados con el genoma de Yersinia pestis y confirmaron que era muy probable que se tratara de un ancestro común al bacilo responsable de la peste negra. El origen de la bacteria podía encontrarse en ese pequeño pueblo de Kirguistán, donde habría obtenido las mutaciones genéticas necesarias para dar el salto de los roedores a la especie humana. Y tras esa evolución adquirió las características para desencadenar una pandemia, expandiéndose primero por Asia hasta que en aquella decisión que reescribió la historia de la humanidad, el Khan del Imperio Mongol ordenó catapultar los cadáveres de los muertos al interior de la ciudad de Kaffa, introduciendo la bacteria en las puertas de Europa y permitiendo su expansión. Los científicos del instituto publicaron sus resultados en junio de 2022, demostrando cómo la pandemia que cambió al mundo pudo haber empezado en una sola pulga de una sola rata que en ese pueblo de Kirguistán llegó a un ser humano, iniciando la cuenta atrás para el inicio del fin de la Edad Media. Con este descubrimiento, los científicos estaban cerrando un caso abierto durante más de 7 siglos que nos había llevado a explorar los rincones más oscuros de la naturaleza y de la mente humana. La peste negra reescribió la historia de la humanidad, una historia que, por desgracia, ha demostrado otra vez ser cíclica. Y una vez más hemos tenido que cuestionarnos si estamos a merced de esas amenazas microscópicas que acechan desde los rincones invisibles del mundo, o de nuestro más primitivo miedo a lo que hay más allá de lo que podemos ver y comprender.